Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Tomo este púlpito para estar un poquito más cerca de ustedes. Me gusta hacer de la prédica un diálogo, una plática. También el poder ver sus rostros, el poder comunicarme con ustedes más directamente. Me siento más lejos de allá. Me siento como un político, nada se crea. Pero aquí más cercanía al amor y a la presencia de todos ustedes, hermanos. Bueno, ciertamente, como bien lo decía nuestro hermano, el día de ayer nos introducimos en lo que es la primera bestia, que ya señalábamos, hermanos, que es precisamente el imperio babilónico, el cual tendría su fin, al igual que todos los demás. Veíamos también en cuanto al propósito de las visiones, de los sueños en los cuales nuestro Dios usa esa forma para poder expresar su voluntad, para poder expresar sus planes, sus deseos, ¿no? Como lo señalábamos allá precisamente en Job capítulo 34, el versículo 14 al 18, en donde él precisamente, el deseo de nuestro Dios es apartarnos de nuestras malas acciones, de volvernos a Él y obviamente de evitar nuestra muerte. Aún así, el Señor nos hablaba de esa manera anteriormente, pero ahora déjeme aclarar un poquito así brevemente en esto. Ahora Dios obviamente que ya no se manifiesta a través de sueños, a través de visiones, ya no lo hace así, ¿no? Aunque algunos dicen, bueno, todavía en el Nuevo Testamento lo hacía. Ciertamente con el apóstol Pedro cuando él tuvo un éxtasis, ¿no? Y Dios en ese desmayo o en ese sueño profundo donde lo hizo caer, Dios precisamente bajando un lienzo de animales que eran prohibidos por nuestro Dios, se le decía a Pedro, mata y come, ¿no? Y Pedro decía, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Se repite 3 veces esa visión y el Señor le dice, no llames tú como uno inmundo a lo que Dios ha santificado. Sabemos que el apóstol Pedro, hermano, no entendió eso, lo vemos allá en Hechos, en el capítulo 10. Pero una vez que Pedro ya estuvo en la casa de Cornelio y miraba el propósito eterno de nuestro Dios, dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. No, le mostró. Sin embargo, toda esa forma de manifestarse nuestro Dios, hermanos, tuvo un fin, como bien lo sabemos, basándonos allá en 1 Corintios capítulo 13. El escritor a los hebreos nos dice, hermanos, que ahí en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos, de otras maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, postreros significa últimos, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado, esa palabra ha hablado, hermanos, está en un tiempo presente continuo, es decir, que hasta el día de hoy Dios nos sigue hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su evangelio. Sin embargo, hermanos, si nuestro Dios revela precisamente su voluntad y obviamente se la da a los que le aman, a sus santos, a sus fieles, es para precisamente dar a conocer su verdad. ¿Por qué razón? Porque Él desea que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y sea salvo, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando dice todos los hombres, hermanos, es toda la humanidad, sin excepción de personas, ¿no? Entonces, es por eso que entendamos del por qué nuestro Dios revelaba esto, hermanos, a Daniel, estos sueños, estos eventos históricos para revelar su voluntad, para revelar su propósito eterno. Aunque en esa ocasión lo que se le estaba dando a conocer, hermanos, a Daniel, iba a quedar guardado en su corazón. Obviamente que más adelante se iba a revelar toda esta sabiduría que Dios nos estaba proveyendo por medio de Daniel. Pero en ese momento él tenía que conservar todo lo que se le estaba dando a saber. Es por eso que, de hecho, déjeme ver.
Él dice que él lo guardó todo esto en su corazón. Muy diferente al apóstol Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo le reveló ya en Apocalipsis lo que él tenía que escribir y lo que él tenía que decir. Bien, en Daniel capítulo 7, versículo 5, Daniel capítulo 7, versículo 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. En la siguiente aparición, la siguiente bestia que el Señor utiliza, hermanos, como para hacer unas pequeñas analogías, usando estas bestias, estos animales, como lo que ayer se ejemplificaba con Babilonia, con el león. Ahora, hermanos, los medos persas los simboliza, los ejemplifica con este oso, que dice ahí la escritura, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Estaba alzado, levantado de uno de sus costados, dice, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y una orden se le había sido dada, matar y devorar. Entendiendo nosotros la naturaleza de este ser animal, al igual que el león, hermanos, muestra también una terrible fiereza, una enorme fuerza también. Recordemos, por ejemplo, el rey David, allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 37, él nos dice que Jehová lo había librado de las garras del león y de las garras del oso. Okay. Era una fiera, hermanos, con gran fuerza, con gran poder. También nuestro Dios lo usa para representar a la crueldad de un ser perverso. En Proverbios 28, versículo 5, dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre su pueblo. A diferencia del oso, hermanos, sabemos muy bien, a mí me gusta mucho ver, aunque a veces ya casi no hay un poco de tiempo, pero les he dicho a muchos hermanos que me gusta ver ese Animal Planet, porque le enseñan la naturaleza del animal, ¿no? Los animales, por ejemplo, el león para poder matar y para poder sobrevivir, manifiesta todavía un poco de piedad al asfixiar a sus víctimas, las asfixia, y luego ya, una vez que casi está muerta, la empiezan a devorar. No así el oso. El oso en el momento en que pesca su presa, se la empieza a devorar viva. ¿No? Es mucho más cruel, mucho más despiadado, sin embargo son instintos animales que los caracterizan como tal. Y por eso el oso, a diferencia del oso, como decíamos, es uno que mata sin piedad y sin misericordia. El oso las devora vivas, y la estaba representando así con el gobernante que vendría a ser en aquella ocasión Ciro II el Grande, y su reino llamado Medo-Persa. Llamada por Daniel, hermanos, estos medos y persas como una alianza humana. De hecho, ahí mismo en Daniel capítulo 2 y en el versículo 43, Daniel 2, versículo 43 dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, Daniel 2, versículo 43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pues sí, la naturaleza de cada elemento, hermanos, no se puede fusionar, no se puede adaptar el uno con el otro, es imposible, ¿no? Su misma naturaleza les impide. No es como el agua con la sal, que se disuelve, no la sal o el azúcar, ¿no? O el contraste, el agua con el aceite, es imposible tampoco, ¿no? Sin embargo, si iban a haber esta alianza humana, pero sería este gobierno sería terriblemente y tremendamente despiadado. En el año 539, hermanos, fue cuando los medos persas conquistaron a Babilonia. De hecho, recordemos
en aquella escritura en donde precisamente aquel rey Belsasar, que había tomado las copas y los utensilios de la casa de Jehová para beber en ellos vino, ¿se acuerdan? En donde después de que veo aquella imagen escribiendo aquella escritura que decía mene, mene, tekei uparsin, ¿no? Mene, mene, tekei uparsin, que solamente Daniel le pudo descifrar o describir lo que significaba aquella escritura, ¿no? En la cual significaba lo que es tekei, significa ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, ¿no? Por lo tanto, el rey será quitado y dado a los medos persa, en Daniel 5, versículo 27, dado a ellos. ¿Por qué? Como lo decíamos, por su nefasta conducta, ¿no? Por su insensatez, por su alcoholizado también, ¿no? Lo decíamos en base a Oseas capítulo 4, versículo 11, ¿no? Fornicación, vino y mosto quitan el buen juicio. Su postura, alzado o levantado de un costado, indicaba que estaba listo para la batalla, listo para la guerra, listo para vencer, listo para devorar. Iba a abarcar, hermanos, mucho territorio. Iba a conquistar muchas otras naciones. Y para algunos comentaristas, el hecho de estar levantado de un costado indicaba que el poder de los persas se opondría sobre los medos, cuando precisamente el rey Ciro Ansach se rebeló contra el rey medo Astyages, que lo derrocó y haciéndose rey tanto de los medos como de los persas. Sin embargo, los medos siguieron tomando un lugar muy importante precisamente dentro del reino del rey Ciro. Y es por eso que los reyes del imperio persas eran llamados precisamente como reyes de Persia y reyes de Media, como lo señalamos hace un momento ahí en Daniel capítulo 5, versículo 28. Nuevamente se me pasó ayer, bueno, traía el tema en una diapositiva para que lo pudiéramos ver, pero creo que usando la diapositiva va a ser más rápido todavía. Me va a quitar tiempo, ¿no? Para estar moviendo y estar pasando las diapositivas, y que usted tuviera ese ejercicio más también visual, ¿no? Es la manera de cómo se aprende cuando ponemos a ejercitar nuestros sentidos, ¿no? El ver, el oír y el escribir, ¿no? Sería bueno también apuntar esta información. Toda esta información es excelente, ¿no? Para tenerla como un referente. ¿Okay? Bueno, las tres costillas en su boca y entre sus dientes, entre sus colmillos, indicaba que este imperio, los medos persas, aparte de que iban a ganar muchas guerras, muchas batallas, aparte de que iban a derramar mucha sangre, iban a conquistar otras demás naciones como Libia, como Macedonia y como Egipto. Conquistas en las cuales fueron a consecuencia de tanta ambición, ¿no? Se dice, hermanos, que el ser humano no puede lidiar con ciertas cosas las cuales lo corrompen, o si no sabe lidiar más bien con estas cosas, es corrompido. Por ejemplo, el dinero. Si usted no sabe usar bien el dinero lo va a usar usted. La codicia. Por ejemplo, la inteligencia o la sabiduría también. Muchas veces el adquirir tanta inteligencia, tanta sabiduría, a veces a uno lo hace necio, ¿no? O lo que es la fama, el prestigio también. Si no sabe lidiar con ese tipo de fama, de prestigio, la persona pues se puede ser también arrogante o vanidoso, ¿no? Y lo que es el poder influectivo, hermano, sobre las personas también
o tener un poder como autoridad también. Si no sabemos lidiar con este tipo de cosas, con el poder, precisamente la persona se puede corromper. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor precisamente? ¿No? ¿Qué pasó con este rey Belsasar también? ¿No? Y con todos los reyes que han llegado a tomar un puesto de gobernante, hermanos, ¿qué pasó con Faraón? Precisamente también, ¿no? Que desde muy tiempo atrás ellos se consideraban como deidades. Y cuando precisamente Dios, para hacerle ver que era simple y sencillamente un mortal, es por eso que descendió el ángel de mortandad y le dio muerte a todos los primogénitos, bestias y hombres, y fue hasta la alcoba de su casa, del faraón, y le dio muerte a su hijo. Si eres Dios, dale vida. No pudo. Es un simple mortal, ¿no? Y es por eso que la ambición, hermanos, ha corrompido a muchos hombres importantes que han tomado puestos importantes en el gobierno, como hasta hoy. El día, lamentablemente, podemos ver ese tipo de cosas, ¿no? En donde muchas personas son corrompidas cuando no saben lidiar, cuando no saben tratar con lo que es el poder. Bien, recordemos que el número 4, bueno, eso ya está en lo que es en el imperio griego. Más bien, la voz que daba la orden de matar y devorar, obviamente fue una orden de parte de nuestro Dios para castigar también a otras naciones mediante su instrumento de muerte. Nuestro Dios se ha valido, hermanos, precisamente de otras naciones para castigar a su pueblo. De hecho, en Isaías, en el capítulo 13, si usted va conmigo, Isaías en el capítulo 13, y en el versículo del 10 en adelante, Isaías 13, del versículo del 10 en adelante, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Un lenguaje figurado, haciendo ver de que iba a ser días terribles. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro del orfa al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Terrible, ¿no cree usted? Todo lo que estamos escuchando. El hecho de hablar de los niños estrellados. ¿Por qué cree que este Jonás, cuando Dios le dijo que fuera a Nínive que predicara? ¿Dónde, Jonás? Dice: no, allá es una ciudad sangrienta, allá estrellan a sus hijos en las paredes. Hay mucha crueldad. Y sin embargo, Jonás hizo milagros en Nínive para que le creyeran, hermanos. Vemos que no, ¿verdad? Con la pura prédica convirtió una nación, ¿no? Así que hoy no necesitamos milagros, aunque los milagros somos usted y yo, porque Efesios 2:1, ¿de dónde nos sacó el Señor? De la muerte, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces démonos cuenta cómo es que Dios utiliza a otras naciones como instrumentos para castigar a todos aquellos hermanos que afligen a los pobres, que maquinan perversidad, que hacen obras de iniquidad y de pecado.
Y es una parte, es parte de su amor. Lo mencionábamos anoche, cuando el Señor nos dice, hermanos, he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. El amor, hermanos, o la obediencia no solamente es sinónimo del amor de nuestro Dios, también el castigo. Como usted y yo como padres, ¿acaso no hemos disciplinado a nuestros hijos? ¿Acaso no en algún momento no ha habido necesario darles un pequeño dulce? ¿Verdad? Para disciplinarlos. El amor también implica disciplina. Y era así como nuestro Dios estaba valiendo de esta nación para derrocar también a otra, como lo estamos viendo precisamente. En Jeremías capítulo 51, versículo 11, también nos dice la palabra de nuestro Dios acerca de lo que les estoy hablando. Jeremías capítulo 51, en el versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. He despertado, Jehová, el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza, ¿de qué? Es su templo. Adelantándome un poquito al pensamiento, hermanos, Dios siempre va a castigar a todos aquellos que ocasionan aflicción y tribulación a su pueblo. Tarde o que temprano, hermanos, el pecado alcanza al impío. Tarde o que temprano la justicia alcanza al pecador. Como relación a esto, hermanos, acordémonos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Tesalónica, cuando les decía, hablándoles en cuanto a lo que era el justo juicio de Dios. Este es el justo juicio de Dios para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y después dice, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a los que sois atribulados, dice, daros reposo con Jesús. ¿Cuándo? Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del Señor. Pero dice, es justo pagar con tribulación, ¿a quién? A los que os atribulan. Dios estaba castigando a Babilonia. Ahora se levantaba este imperio y los medos persas, que funcionando con la misma crueldad, pero detrás de esto, hermanos, créanme lo que venía una enorme bendición. Sin embargo, Dios siempre le ha dado la oportunidad a todos los hombres para que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. ¿No lo hizo el Señor con Nabucodonosor? Lo hizo. ¿Okay? En Jeremías capítulo 33, como lo hizo con el mismo pueblo, mire, en Jeremías capítulo 33, en el versículo del 6 al 9, Jeremías 33, versículo del 6 al 9, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuándo? Fíjese muy bien. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Cuándo? Cuando el pueblo clamara a nuestro Dios. Así como clamaron a nuestro Dios en el tiempo de la esclavitud en Egipto, que Dios se acordó de ellos y envió a Moisés, hermanos. Así también ellos en la cautividad, después de que llegaran 70 años de cautividad, ellos al clamar a nuestro Dios nuevamente, Dios es fiel, hermanos. Y Dios es fiel en sus promesas. Y es por eso, hermanos, que vemos aquí obrando nuestro Dios a través de este gobernante, el rey Ciro.
llamado por nuestro Dios como el ungido. Mire qué título se le está dando a un rey. De hecho, en Jeremías, así rápido, Jeremías capítulo 45, Jeremías 45, versículo del 1 al 5, note. Jeremías 45, versículo del 1 al 5 dice, así dice Jehová a su ungido. Ahí la palabra ungido, hermanos, que en el griego es Mashiach. La palabra ungido, Mashiach, significa el Mesías, el consagrado, el elegido, el enviado por nuestro Dios. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas, dice, no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escogidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor, fíjese muy bien, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 6 dice, para que sepas todavía. Este hombre, al saber, hermanos, al saber por medio de este profeta el plan que Dios tenía con él, al revelarle, hermanos, de que si él estaba en el trono gobernando a muchas naciones, fue porque fue el destino, fue el propósito de nuestro Dios, porque Dios tenía planes con él. Yo te he puesto aquí, por lo tanto, deja ir a mi pueblo. Y es por eso, hermanos, que vemos después, en el año 538, la primera deportación de los que estaban en cautiverio en Babilonia hacia Jerusalén, cumpliendo así la promesa de nuestro Dios con todos aquellos que confiaban en él. ¿Cuál es el tema central del libro de Daniel? Dios bendice a todos los que en él confían. Y era necesario, hermanos, que el pueblo confiara en nuestro Dios si es que realmente querían regresar a la tierra de Jerusalén nuevamente. No cabe duda, hermanos, que nuestro Dios bendice a los que confían en él. La percepción bíblica, es maravilloso ver, hermanos, cómo nuestro Dios convierte la desgracia en desdicha y la perdición en bendición. Si Dios nos bendice y nos bendice a manos llenas, hermanos, es para que su nombre sea glorificado. ¿No lo hizo acaso con el pueblo de Israel? Antes, cuando estaban en esclavitud, eran prisioneros, no tenían ninguna identidad, no tenían absolutamente nada. Cuando Dios los introdujo en la tierra de Canaán, hermanos, les estaba dando una tierra que fluía leche y miel, es decir, rica en esencia. Se iban a encontrar ya con casas construidas, se iban a encontrar con vides ya sembradas. Iban a encontrar una enorme riqueza, aparte de que iban a tener una identidad del pueblo de Israel, libertad, enormes bendiciones que Dios los estaba dando, los hizo ricos. Pero ellos, en vez de utilizar toda esa riqueza, hermanos, en el nombre de nuestro Dios y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿qué hicieron con el paganismo? Se convirtieron al paganismo. Y así como Dios les dio toda esa riqueza, Dios se las quitó también todo. Tengamos cuidado, hermanos, que las bendiciones no se conviertan en maldiciones. Aunque si después perdimos todo y si nos humillamos ante nuestro Dios, hermanos, Dios nos vuelve a levantar. Pero digo yo, ¿para qué sufrir de balde? Mejor no. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra allá en 2 Corintios capítulo 9, versículo 9, ¿no? Cuando nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él siendo rico se hizo pobre, ¿no? Él siendo rico se hizo pobre, dice, por amor de vosotros. Déjeme así encontrarlo rápido. 2 Corintios 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. Somos ricos, hermanos. Tal vez no tengamos una casa como una mansión, tal vez no tengamos una cuenta millonaria en el banco, tal vez no tengamos un carro del año, un BMW, o qué sé yo, pero somos ricos, porque tenemos una mansión en el cielo. Y con eso, hermanos, tenemos que honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Tenemos que confiar siempre en la justicia y en la misericordia de nuestro Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el vivir conforme a la justicia. Tenemos que basar nuestra fe en el poder de nuestro Dios, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y estar siempre dispuestos a sufrir por causa de su palabra. El apóstol Pablo lo decía en Filipenses capítulo 2, capítulo 1, del versículo 28 al 30, porque no se nos ha concedido solamente el creer en el Señor, sino aún también ¿de qué? De padecer por Él, de sufrir por Él. Estando, hermanos, también en una situación, tal vez nosotros no estemos esclavizados en el sentido como lo estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero sí estamos esclavizados, hermanos, en nuestras necesidades físicas, sí estamos atados en este cuerpo, sí estamos atados en este mundo todavía. No podemos salir de este mundo. Vamos a salir, hermano, de este mundo hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran libertador. Mientras tanto, mantenernos fieles al Señor. La tercera interpretación que vemos, hermanos, precisamente en Daniel capítulo 7 y en el versículo 6, Daniel 7, versículo 6, después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta tercera visión, hermanos, vemos otra bestia con sus propias características, un leopardo, con sus 4 alas en su espalda y con 4 cabezas, con gran dominio que tenía. Dice que ese dominio le fue dado. Su simbolismo bíblico, hermanos, al igual que el león y que el oso, la Biblia lo presenta como un leopardo, como un depredador al acecho, pero aún más rápido y más fiero. Usted lo puede ver precisamente en Jeremías capítulo 5, versículos 5 y 6, como es descrito este animal, indicando así que este reino, hermanos, también sería tan cruel y tan terrible como sus antecesores. El leopardo es velocísimo. Es velocísimo, es rápido, más rápido que todos los animales. Ahora imagínense teniendo alas, aún más todavía, más veloz. Indicaba, hermanos, que sería mucho más veloz para conquistar más naciones por su rey Alejandro Magno en el año 335 antes de nuestro Señor Jesucristo. Que al morir su padre Felipe, hermanos, tomó el trono en Macedonia y rápidamente conquistó el imperio persa en el año 356 hasta el año 323. Fue uno de los militantes, hermanos, más grandiosos de la historia. Y una vez que conquistara toda Asia Menor, la cual es ahora toda Turquía, continuó su marcha militar desde Siria, Tiro, Egipto y la India. Este abarcó aún más todavía. Se dice, hermanos, que el legado más perdurable de Alejandro Magno fue la prolongación de su cultura griega. ¿Se acuerdan que yo les decía, hermanos, que estas naciones de alguna manera contribuyeron algo para el plan redentivo de nuestro Dios? Por ejemplo, los medos persas, ellos eran muy apegados a las leyes. Usted lo puede ver, por ejemplo, en la historia de Esther, con su tío Mardoqueo, que cuando ya se había hecho un edicto, ni el rey lo podía quebrantar ese edicto. Eran muy apegados a las leyes. Se dice que precisamente, hermanos, algunos hablan en cuanto a lo que es de Persia y lo que es Egipto, en cuanto a lo que es los pergaminos, ese papel, que era, o esa más bien ese trabajo en de piel de animal, en lo cual se podían escribir los escritos, ¿no? Y no solamente ahora viene el imperio griego, y lo que atribuye este imperio es el idioma. En aquel tiempo, hermanos, el idioma oficial se dice que era el griego. En todas partes se hablaba griego. Como hoy en día, casi en la mayoría del mundo se habla inglés. Y español también, porque los mexicanos donde quiera estamos. Bueno, los hispanos donde quiera estamos, ¿no?
¿verdad? Y es por eso, hermanos, que de alguna manera se contribuyó en gran parte para el plan de redención de nuestro Dios. Una vez que conquistó toda Asia, como decíamos, continuó su marcha hasta Siria, Tiro, Egipto y la India. Su imperio se dividió en 4 partes después. Después de que fue vencido, hermanos, se dividió en Macedonia, Asia Menor, Egipto y Siria. Estas son las 4 cabezas que tenía Leopardo, pero así como rápido fueron sus conquistas, hermanos, así de rápido se le acabó también. Cuando se habla de cabezas, se habla de gobernantes, hermanos. La frase, le fue dado dominio, indica que todas sus victorias y todos sus alcances le fue concedido por nuestro Dios, pues solo Dios puede otorgar, hermanos, la victoria. Daniel capítulo 2, versículo 39, nos dice eso. En todo esto, hermanos, vemos precisamente la mano providencial de nuestro Dios, que pues solo el hombre, conociendo el poder de nuestro Dios mediante su palabra, puede confiar en él y ser grandemente bendecidos por nuestro Dios. Les decía precisamente sobre el idioma en el cual, hermanos, se empezó a hablar en todo aquel mundo antiguo. De hecho, gracias a ello, hermanos, tenemos la Biblia griega llamada la Septuaginta, una traducción hecha por 70 judíos del hebreo al arameo y al griego koiné, y que después precisamente vino a ser el texto más utilizado por las comunidades judías de todo el mundo y más allá de Judea. ¿Se acuerdan de aquel eunuco funcionario de Candace que había ido a adorar a nuestro Dios en Jerusalén? Obviamente, allá en Hechos en el capítulo 8, ¿verdad? Dice que venía leyendo al profeta Isaías. Pero ¿cómo? Es que la escritura no estaba en el templo, habían copias. Y este hombre venía leyendo eso, pero no entendía, ¿no? Cuando le dijo a Felipe, sube, te ruego para que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. ¿No? Ya la palabra de nuestro Dios, hermanos, en una forma literaria, se estaba expandiendo también por muchas partes. Era la providencia de nuestro Dios, hermanos, como lo vemos precisamente ahí en Daniel capítulo 4, versículo 3. Daniel 4, versículo 3 dice, cuán grandes, y esto lo menciona Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El hecho de la providencia y del el imperio y el dominio de nuestro Dios sobre todo rey, sobre toda nación. También el versículo 17 nos habla lo mismo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, hablando Nabucodonosor, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de ¿quién? De los hombres. Él lo entendió. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿A qué se refiere a eso? Bajo en un sentido moral o bajo en un sentido lo que es social. Al más humilde, al más sencillo. Dios lo puede usar para su honra y gloria. ¿Y de dónde los escogió el Señor a nosotros, hermanos? ¿No dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 2 que de lo vil, de lo menospreciado, de lo inútil se ha servido Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes? ¿De dónde nos ha sacado nuestro Dios? Usted como un siervo, sierva de nuestro Dios, hermano, usted puede dar a conocer los misterios de nuestro Dios, el evangelio del Señor, que hasta es increíble que hasta en este tiempo, en pleno siglo XXI, mucha gente, hermano, no conoce qué es el evangelio. Mucha gente no sabe qué es el evangelio. Podría ser mucho más triste que aún en la iglesia del Señor no sepamos qué es el evangelio. Créame lo que yo me he encontrado con esta sorpresa. Me he encontrado con esta sorpresa. La palabra de Dios, mi hermano,
No, seamos más específicos. Dime la esencia del evangelio. Así como si yo te preguntara, ¿cuál es la esencia del huevo? ¿De qué está hecho el huevo? Pues de la cáscara, de la yema y de la ¿qué? De la clara. Esa es la esencia. Dime la esencia del evangelio. Las buenas nuevas. No. Es un término muy genérico. Muerte, sepultura y resurrección. ¿En dónde dice eso? En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Pero mucha gente hoy en día no lo conoce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Usted y yo que ya conocemos el misterio del evangelio, porque como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2, si hubieran conocido el evangelio, a los judíos les decía, nunca hubieran crucificado al Hijo de Dios. Nunca lo hubieran hecho. Pero no lo conocían. De hecho, nuestro Señor Jesucristo les decía en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieres creer en mí. A veces usamos nosotros ese versículo, hermanos, como decir, como un mandamiento. Porque el Señor dice escudriñar las escrituras. No está en un modo imperativo. No está dando una orden al Señor ahí. El Señor más que todo, hermanos, está sacando una acción que ellos estaban haciendo en un modo dativo. Está arrojando un dato. Ustedes que se profundizan en las escrituras, ustedes que estudian todos los días, que analizan texto tras texto porque piensan, porque creen que ahí está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren creer en mí. Asombrado el Señor, es como hoy en día. Un bautista, un episcopal, un mormón, testigo de Jehová, un pentecostés, un católico puede leer la escritura y no quieren obedecer al Señor. Aún en la iglesia puede pasar este problema serio, hermanos. Por eso, ¿no es acaso el deseo de nuestro Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermanos? Los idiomas que más predominan en aquel tiempo era el hebreo, el latín y el griego. Es por eso que cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, en su interpretación de acusación, el rey de los judíos, fue en esos tres idiomas precisamente, en latín, en hebreo y en el griego. Qué hermoso, ¿no cree usted? Gracias a esta hermosa providencia de nuestro Dios, su palabra ha llegado a nosotros en nuestro propio idioma. El ser la Biblia el libro más traducido, 450 idiomas en su totalidad y aproximadamente como 2000 en forma parcial. A pesar de que hubo un tiempo en el que algunos conspiradores del enemigo quisieron evitar la traducción y la publicación, enseñando que la traducción y la interpretación solamente le correspondía a la Iglesia Católica Romana. Hace poquito que escucharon un video de un jovencito que pues le anda haciendo al predicador. ¿Okay? Y que dice precisamente que la Iglesia Católica únicamente ellos tienen el derecho de poder interpretar la palabra de nuestro Dios. Wow, tremendo, ¿no que usted? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro ya en su primera carta, en el capítulo 3? Que la interpretación no es de los hombres, hermanos, sino de Dios. Y que Dios se las ha dado precisamente, dado a conocer, como decía nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 5, que el Señor ha revelado todos estos misterios a los sencillos, a los simples. Pero Dios, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, tenemos que saber entender entonces lo que el Señor nos dice. En el año 1999, el Papa Inocencio III declaró como herejes a quienes osaran en traducir la Biblia al idioma francés, pretendiéndose apoyar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 6, cuando dice, no os deis a los santos, no os deis los santos a los perros que echan vuestras perlas delante de los hombres, a los hombres, ni deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los hombres a los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Terrible, ¿no? Lo que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo a nosotros perros y cerdos. Cuando lo que el contexto está diciendo, hermanos, que a todos aquellos que blasfeman contra la palabra de nuestro Dios. La palabra blasfemar, hermanos, significa literalmente hablar lento.
hablar lento, como cuando una persona está enferma de sus facultades mentales y por ese problema no puede procesar, articular palabra correctamente. Es una enfermedad. Pero figurativamente se refiere a personas que hablan pestes de la palabra de nuestro Dios, que se burlan de la palabra de nuestro Dios. Como precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a ser juzgado por Herodes, que lo cuestionaba y el Señor ni una palabra le dio. Pero no es una mala aplicación lo que están diciendo. La cuarta bestia, denme 5 minutos, hermanos, por favor. La cuarta bestia y su interpretación la vemos precisamente en Daniel capítulo 7 y en el versículo 7 al 10. Daniel 7, versículo 7 al 10. Después de esto miré yo en la visión de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies, era muy diferente de todas las bestias que vi delante de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Al igual que todas las demás anteriores bestias, esta cuarta tenía también lo es, pero a diferencia de todas, no se describe como un animal, sino como un ser, como un monstruo prácticamente. O una persona también, pues la palabra, de hecho también la palabra dientes y pies hace referencia a una persona, pero con instintos malévolos y perversos. El hecho de que tenga la semejanza de un hombre, ahora no significa que infunde terror y pánico, todo lo contrario, es más terrible y temible que las otras 3. Daniel dice que en gran manera fuerte y que aparte de ser sumamente poderosa, también tiene 10 cuernos y uno más, pero más pequeño que todos los demás. Acordémonos, hermanos, que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, ¿no? Aún también el diablo, hermanos, o la mentira se disfraza como Dios. Acordémonos allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que cuando habla acerca de la venida del Señor, ¿no? Que algunos creen que ya se llevó a cabo. No se llevará a cabo no sin antes que venga la apostasía, el hijo de perdición, ¿verdad? Dice, pero ya está en acción, solo que al presente alguien lo detiene. Pero cuando nos habla de que se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios, ¿okay? Poniéndose en el lugar de nuestro Dios. Su manifestación, su presencia profesa piedad, ternura, amor, lástima, para que la gente se deje engañar fácilmente, ¿no? El simbolismo, los dientes grandes de hierro, según la misma descripción que Daniel nos da, un metal sumamente poderoso y altamente perdurable, pero no indestructible. El cuerno, hermano, representa varias cosas. Representa tiempo de reunión. Levíticos 25, versículo 9. Al sonar la trompeta o era un cuerno. Representa tiempo de pánico y de terror. Josué capítulo 6, versículo 4 y 5, cuando estaban ante Jericó y sonaban las trompetas. Imagínense un sentir, ¿cómo le podría decir? Asustar de una forma psicológica, ¿no? A todas aquellas personas que estaban de aquel lado de Jericó. ¿Okay? También representa la unción y elección de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Representa la salvación de nuestro Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Y representa también la autoridad
Jeremías capítulo 48, versículo 25. Pero dentro del contexto, Daniel representa una guerra anunciada. Y por ahí dicen que guerra anunciada no mata a soldado. Era para prevenirse, para estar alertas. El número 10, hermanos, dentro de la numerología bíblica, el número 10 representa el tiempo específico y tiempo completo. Y a la vez brevedad también. Fin. Recordemos las 10 plagas en las cuales Dios destruyó a Egipto. Un tiempo completo. Los 10 mandamientos expresados en la ley. También Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y el breve tiempo, terrible sufrimiento por el cual los primeros cristianos iban a pasar. Cuando le decía ya a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel por 10 días para que seas probados. El número 10 es un número simbólico, un tiempo breve, un tiempo completo. ¿No? Obviamente comparado con la eternidad, hermanos, obviamente pues no es nada comparable el sufrimiento con el gran gozo que nos espera en el cielo. Los 10 cuernos, para algunos analistas y comentaristas, enseñan que 10 cuernos son los países conquistados por la Nueva Roma, Bohemia, Italia, España, Francia, Suecia, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Escocia. Una vez que se recuperaba su herida mortal, hermanos, como Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, cuando murió Nerón, y luego viene Constantino, cuando se hace esa fusión entre el poder político y religioso. Ciertamente Roma adquirió más poder con la ayuda de la segunda bestia, que venía siendo la falsa religión mediante el falso profeta. Usted lo puede confirmar en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, Apocalipsis 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20, y Apocalipsis 20, versículo 10, nos habla de, ya en el contexto apocalíptico, hermanos, la serpiente antigua es Satanás. La primera bestia es el imperio romano, y la segunda bestia viene siendo lo que es la falsa religión o el falso profeta. En lo personal, con esta interpretación, hermanos, nos estaremos adelantando a los acontecimientos cuando habla de conquistar aquellas ciudades, naciones de Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Escocia, etc. Antes de que se mencione el pequeño cuerno, en Daniel 7:8, primero se mencionan los 10 cuernos y después el cuerno pequeño. En lo personal y tomando en cuenta la historia secular y las profecías del libro de Apocalipsis, considero que estos 10 cuernos son las 10 terribles persecuciones que el imperio romano realizó contra los primeros cristianos antes y después de los años 70. Porque ya antes de los años 70, hermanos, ya venían sufriendo persecuciones, por eso que muchos se encontraban en la diáspora, ¿no? En otras partes. Pero se intensificó la persecución, se hizo mucho más fuerte una vez que Nerón, hermanos, acusara a los cristianos de haber quemado, incendiado más bien Roma. Empezaron las persecuciones, vino también a Constantino y demás emperadores, el cual le vino a poner fin precisamente toda esa serie de persecuciones a este hombre llamado, anteriormente era Domiciano, después de Nerón era Domiciano, al final fue Constantino. Los dientes y los pies nos describe que no sería un animal, sino más bien un ser humano o con inteligencia humana. Su interpretación, este ser espeluznante, terrible, destructivo, viene a ser el imperio romano, Roma, que se convirtió en el estado más poderoso del mar Mediterráneo occidental, luego que sumado a las guerras macedónicas y a la derrota del emperador seleucida Antíoco III Megas en la guerra romana siria en el Mediterráneo oriental, se vino a convertir en la República Romana. Y más adelante, entre los siglos segundos, antes de nuestro Señor Jesucristo, tras vencer y conquistar a los estados helenísticos salidos de la división del imperio de Alejandro Magno, Macedonia, Grecia, Siria y Egipto, incrementó su imperialismo, comandado por su primer emperador César Augusto Cayo Octavio Taurino, en el año 27 antes de nuestro Señor Jesucristo al 14 después de nuestro Señor Jesucristo. Imperialismo y dominio que alcanzó hasta Judea, una vez que
que el general llamado Neo Pompeyo Magno derrotara al rey Mitrídates sexto, del Pinto, y convirtió a Siria en una provincia. Lo espeluznante y terrible de esta bestia serían las terribles persecuciones que el Imperio Romano, mediante el emperador Nerón, iniciara contra todos los cristianos en el primer siglo, persecución que dio inicio luego que el emperador Nerón culpara a los cristianos, como le decía, en el año 64, según el historiador Tácito. Y tras varias revueltas los judíos, Nerón envió a su general Tito Flavio Vespasiano a sofocar la revolución, llevándose así la destrucción de Roma en el año 70. Estas terribles persecuciones se derivaron tras décadas por varios, decíamos, emperadores: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano y Diocleciano y Juliano. Todos estos iban a perseguir a la iglesia. Anoche estaba hablando con un hermano y le decía precisamente que los anuncios que se hacían en aquel tiempo, hermanos, después de la reunión, de hecho parece que hay videos como simulacros, ¿no?, que se les llama. Terminamos nosotros el domingo la reunión y empezamos a decir anuncios. La congregación Northwest va a tener una actividad en el mes de mayo, en la Empire Central en este mes. Los hermanos de la BOM van a tener esta actividad. La familia tal va a salir de viaje, orar por ella. El hermano tal está enfermo, cosas así, hermanos. Son los anuncios hoy en día. En aquel tiempo no eran así. En aquel tiempo eran los hermanos García, fueron tomados presos por los oficiales del Imperio Romano, por el emperador, fueron llevados al Coliseo y fueron devorados vivos, él y su familia y todos sus hijos. La familia tal también fue tomada presa por los guardianes del emperador Nerón y fueron usados como antorchas humanas para alumbrar su jardín. La familia también tal fue tomada presa y fueron aserrados para que doblegaran sus rodillas ante el emperador. Esas eran las noticias. Y usted y yo estamos ahí, en esa congregación escuchamos terribles cosas, de las cuales nuestros hermanos en la fe están sufriendo, están padeciendo. Y diríamos, ¿conviene ser cristiano? Yo ya no regreso, ¿verdad? ¿Por qué cree que Daniel se espantó, hermanos, al ver esta gran bestia? Un terrible sufrimiento, una terrible persecución iban a tener siervos del Señor en un futuro. Pero vendría, hermanos, una paz temporal. Viene este hombre llamado Constantino, el cual, hermanos, se familiariza con el cristianismo. No se convierte al Señor, se familiariza con el cristianismo y empieza a seducir a los líderes religiosos. Cuando el apóstol Pablo les advertía precisamente, hermanos, a los líderes de la iglesia, antes de que pasaran todo eso, allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán tras de sí aún a los discípulos. Yo sé, decía Pablo. No les estaba diciendo que algo posiblemente iba a pasar. No, esto va a suceder. Y sucedió. Y es por eso después vemos, el apóstol Juan decía, allá en su primera carta, en el capítulo 4, salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. ¿Quiénes? Habla de los anticristos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Dios tiene todo bajo control. Y si Él nos revela todos sus misterios, hermanos, y nos revela, hermanos, cómo es que a pesar de tanta aflicción, de tanta tribulación, nosotros podemos mantenernos en pie, sin doblar nuestras rodillas ante el paganismo, ante el pecado, ante la inmoralidad, ante la indecencia. Cosas que hoy en día escasean mucho, ¿no, verdad? Al contrario, abundan. Estamos hablando de las 4 bestias, hermanos, que era el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que todos y cada uno de ellos tendrían su fin una vez que Dios cumpliera su propósito. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.